Bueno, estamos en comunicación con el periodista, ensayista, profesor universitario Jorge McFoot, que vive en los Estados Unidos, y para analizar un poco la situación que se desató a partir del ataque del grupo Hamas en territorio israelí, la respuesta israelí a partir de la declaración de guerra y los bombardeos que se ordenaron ahora sobre toda la franja de Gaza. Buenas tardes, Jorge. Nora Beiras de este lado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nora. Muy bien por acá. Bueno, Jorge, ¿cómo ves lo que es esta escalada del conflicto en Medio Oriente, esta sorpresa por parte de Israel, que evidentemente no esperaba un ataque de estas características, y la reacción ante esto del propio Estado de Israel y de sus aliados en el mundo? Bueno, una lectura personal es que es lo único nuevo en todo este largo conflicto de 75 años, ese ataque bastante, entre comillas, efectivamente coordinado, que ha costado cientos de vidas de los dos lados. Eso es lo único nuevo. Ahora, podemos pensar, o lo podemos ver si comparamos con el 9/11, que para mí me resulta muy difícil de creer que la frontera más militarizada, más vigilada, la frontera más brutal del mundo, se deje pasar de esa forma, no solamente con los cohetes, sino directamente fue atravesada casi de una forma relativamente fácil. Para mí, que el Mossad no supiera de eso es lo mismo que me digan que la CIA no sabía del 9/11, de las Torres Gemelas. Es la misma cosa. Ahora, también podemos especular que tiene las mismas motivaciones y consecuencias también. De hecho, la motivación, según el Wikileaks de 2007, ya se había adelantado desde el lado israelí de que querían que jamás tomara posesión del gobierno de Franja de Gaza, y lo dijeron directamente en un email, que eso era una forma de poder declararle la guerra a Gaza como una entidad hostil. Es decir, eso es lo único nuevo que vemos en una larga que ya hemos visto hace décadas en la misma historia, y yo que he caminado también por ahí en los años 90, a pie de un lado para el otro, veo que cada vez está peor. ¿Y quién es que se está beneficiando de esto? Bueno, los mismos de siempre, aquellos que hacen mucho dinero o que tienen otros intereses en base a los conflictos internacionales como estos. Ahora, justamente, varias cosas con respecto a lo que decís. Por un lado, la ultraderecha que está, la alianza que sostiene a Netanyahu en Israel venía siendo hackeada por movilizaciones multitudinarias en contra de las políticas que desarrolla, e incluso por los mismos denuncias de corrupción contra Netanyahu. Y en ese marco, este ataque obviamente termina abroquelando a la población, me parece, en defensa del Estado ante este ataque externo tan brutal y la reacción brutal que está teniendo también al Estado de Israel, ¿no? Sí, es un aglutinador fantástico los conflictos internacionales. Levantan odios, levantan miedos, y eso ya lo hemos visto por siglos. Las guerras últimas también, desde la de Irak hasta la de Ucrania. Eso aglutina a toda una población de un lado y del otro, y eso es muy conveniente para aquellos mandatarios que, como en el caso de Netanyahu, estaban siendo fuertemente cuestionados desde un punto de vista legal y desde un punto de vista político, según sus cambios políticos que había pasado, que fueron resistidos por, como dijiste, masivas movilizaciones populares. Y todavía siguen siendo, claro, pero la guerra generalmente acalla esas voces y fortalece al líder. ¿Y qué imaginás como evolución del conflicto? Porque ahora estamos en la etapa, creo que en el clímax de esta reacción, y ahora también la amenaza de los mismos grupos desde Gaza, amenazando con aumentar la ofensiva de Hamas si continúan los bombardeos contra la franja de Gaza. Hay cartas ahí de un lado y del otro. Israel ha sitiado Gaza. Bueno, siempre ha vivido sitiada, pero de los últimos
horas. La electricidad, todo ha sido cortado. En muchas partes, cuando hay conflicto, la población escapa. Los israelitas han estado huyendo al aeropuerto. En el caso de los palestinos de Gaza, han estado huyendo también, pero hacia nada, porque no pueden ir hacia ningún otro lugar. Otras cartas son los secuestrados o los prisioneros de Hamas, que son como 150 o 180 y que también pueden ser o van a ser tomados como pieza de cambio y probablemente ajusticien a algunos, quién sabe. Se están bombardeando también por parte de Israel edificios civiles, siguen muriendo y van a seguir muriendo. Ahora, lo que veo que hay dos, si vemos posibles cambios a futuro, tenemos que ver dos grandes polos. Un polo son de aquellos que por algún motivo están interesados en el conflicto internacional. Generalmente es una élite de poder, ya sea económica, militar o lo que sea, de un lado o del otro. Y otro lado son qué es lo que piensan las poblaciones, especialmente las poblaciones de aquellos países superpotencia. Y si echamos una mirada a Estados Unidos, por ejemplo, vemos que la población judía de Estados Unidos siempre ha sido mayoritariamente demócrata, pero no la más pudiente, obviamente. Estamos hablando de clase media para abajo. Siempre ha sido demócrata. Y la población en general de Estados Unidos, a partir de hace un año o dos, se ha volcado, en su opinión, estoy hablando de los demócratas, favorables más a los palestinos que a los israelíes. Ahora, si vemos lo que piensan los judíos estadounidenses, el 58% de los judíos estadounidenses apoyan restricciones de la ayuda militar estadounidense porque consideran que eso sirve para expandir los asentamientos en Cisjordania. Un tercio de ellos está de acuerdo en decir que Israel es un estado racista o que aplica racismo a Estados Unidos, y el 25% lo considera un apartheid. Es como lo dijo Miriam Bregman en el debate de ayer. Lo resumió, me parece bastante bien, porque siempre parece que hay que doler hacia un lado y no para el otro, y hay que explicar de que estamos en contra todos, gente decente, en que cualquier inocente muerto es lamentable. Pero parece que hay que explicarlo. Y ella lo introduce en una frase, yo tengo la frase acá, dice: nos duelen las víctimas que ocurren en un conflicto, muy bien resumido, no hay que explicarlo más, es obvio, que tienen como base las políticas del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino, punto. En una sola frase lo resumió perfectamente bien. Y ella creo que tiene cierta autoridad para decir estas cosas, y muchos otros, incluso periodistas estadounidenses, israelíes, que muy valientemente han criticado las políticas. No es un tema de judíos o no judíos, de antisemitas o no antisemitas, que también a veces se mezcla ese tema, pero fundamentalmente no hay que olvidarse que hay una fuerte política israelí que no es el judaísmo, no es la población de Israel, aunque muchos lo apoyen, que es una política clara, y la prensa simplifica diciendo de que es Israel contra Hamas. La causa palestina no existe para la gran prensa mundial. Cuando es la guerra entre Rusia y Ucrania, es toda Ucrania contra Rusia. No es un grupo dentro de Ucrania que está en conflicto, no es la OTAN, es decir, es todo un pueblo. Es decir, el lenguaje mismo de los titulares simplifican y deshumanizan terriblemente. Es decir, que son los niños que hace décadas que mueren en Cisjordania y en Gaza. Son palestinos por una causa palestina, por una razón palestina, y la palabra palestina prácticamente no aparece, es simplemente grupos terroristas. Decime, es una deshumanización que tiene una larga data. Estamos hablando con Jorge McFoot, escritor, periodista, ensayista uruguayo radicado en los Estados Unidos, profesor en los Estados Unidos. Ahora, Jorge, vos decís, bueno, este es un conflicto que tiene episodios terribles cíclicamente desde hace 75 años. En este caso, se pone en evidencia la vulneración, la vulnerabilidad o, bueno, la sospecha sobre esa vulnerabilidad que directamente grupos terroristas ingresaron y cometieron masacres en territorio israelí. Ahora, ante este clímax de la situación, la respuesta de Israel es, obviamente, declarar la guerra con la misma lógica que venían llevando adelante. ¿Crees que puede haber alguna instancia de apertura de diálogo o esto es un crescendo y hay que ver qué hace Irán y del origen de las armas que
de las cuales dispuso Hamas y las armas que envían los Estados Unidos y la triangulación de armas que se da a través de tráfico por las armas que llegan a Ucrania, ¿está la complejidad que ves alguien que pueda tratar de encauzar una negociación a partir de este crescendo? Sí. Creo que los líderes de las grandes potencias deben tener la primera responsabilidad. Y en cuanto a las armas, claro, si los palestinos no tienen ejército, entonces todo lo que hagan en defensa propia va a ser considerado terrorismo e ilegal. A pesar de que la ONU en la resolución de 1982 reconoce que todo pueblo tiene derecho a usar incluso la violencia de las armas cuando está bajo opresión o por razones raciales, etcétera. Es decir, es un derecho y está reconocido por la ONU. Pero ¿cuál es la negociación acá? Estamos hablando de una superpotencia militar con un pueblo de millones de personas, solamente en Gaza 2,5 millones, como lo llaman el periodista israelí Shidon Levy, un gueto abierto, una prisión abierta, la más grande del mundo, y sin ejército, entonces sin poder de disuasión en absoluto. Y estamos hablando, y del otro lado una agencia con armas atómicas y más avanzado poder militar. Entonces, eso no existe una negociación de iguales a iguales. Eso es necesario una intervención de varias superpotencias que se pongan de acuerdo y obviamente que inviten a los involucrados, porque si no estaríamos con la vieja receta colonialista que los otros lo resuelven. Pero eso entre ellos no lo van a resolver, y si lo resuelven, lo van a resolver a favor del más poderoso, como siempre. En los Estados Unidos, ¿cuáles han sido las primeras reacciones dentro de los líderes demócratas y republicanos ante estas nuevas escaladas? Bueno, básicamente la misma de siempre. Los líderes le hablan, políticos generalmente tienen una determinada posición que es bastante diferente a la de sus votantes. Y es lo que decía al principio, la opinión de sus votantes está cambiando mucho más rápido y de una forma acelerada que la de los líderes políticos. De Biden a Trump más o menos es una sola postura. Es decir, envíen los portaaviones, envíen las armas, a acosar ¿a quién? A un pueblo que sí, es cierto, está armado ilegalmente, pero no tiene ejército, su capacidad es simplemente una capacidad guerrillera directamente. No es un ejército como podría ser el de Ucrania o el de Rusia. Entonces creo que hay un fuerte divorcio y hay un gran negocio de la guerra, así como la guerra de Ucrania, y perder guerra siempre ha sido tan beneficioso para la industria de la guerra. Esto pasa más o menos lo mismo, pero siempre son inocentes de un lado y del otro los que terminan poniendo los cuerpos y la sangre. Entonces no está la política basada en ninguna moral, simplemente en intereses y en retórica. Entonces, para volver a tu pregunta, la posición política es previsible, como era previsible en el debate de Argentina ayer. Todos repitieron un mismo discurso: unos son terroristas, unos son terroristas, y los otros, ¿qué son? Es decir, poner bombas por debajo es terrorismo, tirarlas por el cielo es defensa del Estado y de la nación. No es terrorismo matar inocentes, siempre es terrorismo matar inocentes, no importa si son con armas ilegales o con armas legales. Y en este caso hay que reconocer que hay un pueblo sin derechos, una serie de derechos totalmente suspendidos, y otro que tiene mucho mayor poder de respuesta. Y tiene instituciones, tiene policía, tiene ejército, etcétera. Entonces eso no lo pueden arreglar entre ellos. Si se han pasado 75 años, van a seguir pasando 2 siglos más en esta situación. Hay 2 opciones sobre la mesa. Una son 2 estados y otra un estado. Bueno, yo no sé cuál es la solución, y además no soy el menos indicado para opinar sobre eso, pero van a tener que ponerse los grandes líderes tomar una iniciativa moral más que de intereses, y eso va a surgir cuando los pueblos comiencen a presionar. En este momento no hay presión. Es cierto que la mayoría de las manifestaciones callejeras en todos los países es a favor de los palestinos, pero eso no sirve como gran presión para que decir, bueno, los 4 o 5 grandes superpotencias, júntense y pónganse de acuerdo para resolver esto, y cada parte tiene que perder algo, como en cualquier negociación. Muchísimas gracias, Jorge Matfuts, escritor, ensayista, por este diálogo con la M750. Bueno, un abrazo, muchas gracias por llamar. Muchas gracias.